Es una satisfacción recibir a Giselle Huamani, que es una de las especialistas que tenemos en el Perú en gestión de conflictos sociales. La hemos entrevistado en varias oportunidades y siempre ha dado muestras de una mirada rigurosa y científica en la medida en que eso sea posible para este tema. Es profesora además de la Universidad Católica. Giselle Huamani, lo que ha sucedido después del golpe de Estado de Pedro Castillo, que era imprevisible, ese golpe de Estado, incomprensible, imprevisible, pero lo que sucedió después mostró que no había una buena inteligencia de nuestra realidad social. Bueno, sabíamos que hay una base social que se identifica mucho con Castillo y que de alguna manera Castillo representa culturalmente, socialmente y políticamente muchas esperanzas de algunos sectores y que se entiende que al caer, al desaparecer de este medio político, pues todas esas expectativas, esperanzas quedan frustradas, ¿no? Entonces, mucho de la violencia, las teorías que te hablan sobre la violencia y la agresión, tiene que ver con la frustración. Y por supuesto hemos tenido violencia espontánea, violencia organizada, organizada por elementos, según los reportes de inteligencia, que han tenido determinadas intenciones de dañar, de causar impacto negativo. Y hay también esta violencia que a veces es espontánea y que ocurre del contagio, ¿no? De esta dinámica social en la cual unos hacen y también lo repiten otras personas. Entonces creo que en este fenómeno que hemos visto posteriormente a la caída, hay que diferenciar entre los diferentes grupos y buscar darle canales para que esa frustración no se convierta en agresión, sino esa frustración se canalice a través de espacios que sean mucho más productivos, ¿no? Entonces yo he escuchado de que en varias de las regiones la iglesia ha estado presente, ha estado también, algunos ministros han estado llegando a las regiones para abrir espacios de diálogo, me parece. Algunas manifestaciones espontáneas también en Andahuaylas, han salido grupos expresando marchas por la paz. Todos esos son elementos importantes que van ayudando a canalizar esta frustración muy grande que se expresa en algunos sectores. Ahora, hubo 2 o 3 días después del golpe y antes de las primeras manifestaciones violentas con muertos. Incluso durante esos días hubo una foto que se tomó en el Congreso de congresistas victoriosos, como si fueran la selección de fútbol que ganó el Mundial. Aparentemente, durante 2 o 3 días hay personas enteradas, políticas, y hay el servicio de inteligencia que previó, que calculó que este golpe había fracasado, que el señor Castillo estaba en la cárcel y que con eso quedaba resuelto todo, porque no se previó lo que vendría después, a partir del viernes. O sea, ¿hay una deficiencia o no en la comprensión? Usted dice, sabíamos que había respaldo a Castillo en algunos sectores. Sí, pero de ahí a prever estas manifestaciones hay un paso que no ha sido dado, en todo caso, por las instituciones del Estado. Lo que pasa es que cuando hacemos el análisis, una cosa es analizar el número de personas, el número de movimientos, ¿no? Lo cuantitativo. Pero hay otro aspecto que es el subjetivo. Por ejemplo, la foto que tú mencionas, ¿no? De todos ahí agrupados, celebrando como si fuera un partido de fútbol. Provocadora, ¿no? Muy simbólica, sí. Muy simbólica. Y lo peor que puede haber es tener a un derrotado herido, a un derrotado picón, un derrotado con las heridas sangrantes, que vea precisamente o le enrostren, ¿no? la victoria que ha tenido el otro grupo. Entonces, cuando uno, en todo caso, logra un objetivo, el hecho de que haya el Congreso tomado una decisión tan rápida, que fue realmente en cuestión de 1 hora y media, ¿no? El mensaje que sale de esa victoria o de ese hecho ha sido sal en la llaga.
Y ese aspecto subjetivo es lo que se tiene que estudiar, se tiene que manejar, se tiene que ser sensible, porque precisamente lo que yo he escuchado durante varios días es la indignación que esa foto generaba, todo lo que simbolizaba eso. Entonces, del conflicto tenemos un aspecto cuantitativo, tangible, que podemos ver, pero tiene un aspecto psicológico, subjetivo, que también hay que cuidar. Entonces, en las derrotas hay que tratar con dignidad al que ha sido derrotado. Hay que tratarlo con respeto, hay que tratarlo en su medida adecuada y no, en ese sentido, las celebraciones que hubieron ese día, pues fue un elemento que ha sido repetitivo y constante, lo he escuchado días tras días, luego en las diferentes regiones. Ahora, usted naturalmente está hablando como derrotado a los sectores sociales que se identificaron, por las razones que sean, con Pedro Castillo. Y si bien no hay mucho apego a la democracia en abstracto en nuestro país, lo hay al voto y a nuestras libertades y nuestros derechos. La pregunta es, ¿cómo diferenciar esta reacción espontánea de gente que puede sentir que se está cometiendo un abuso contra su político preferido, de lo que hay como movimientos ilegales y como prácticas criminales en nuestro país, sobre las cuales durante los 16 meses de gobierno de Pedro Castillo se hizo muy poco, porque habíamos tenido hace meses una matanza enorme con armas de guerra en Acarí entre dos grupos de mineros ilegales. Exacto. Nos hemos olvidado de eso, no sabemos nada sobre el juicio. Y otras escenas de violencia de otro tipo contra mujeres en la Sierra de la Libertad, desnudadas, colgadas de los pies, no supimos más si se ha procesado o no a los ronderos que hicieron eso y que justificaron haberlo hecho. Entonces, ha habido durante varios meses una actitud irresponsable frente a fenómenos larvados de violencia y de criminalidad, para el caso de la minería ilegal, a lo cual naturalmente hay que añadir el narcotráfico, sobre lo cual no sabemos nada, salvo que estamos exportando cada vez más cocaína de acá. En ese aspecto, sí, el Ministerio del Interior tiene que hacer ese trabajo y de lo que hemos podido observar o observado en los últimos años, ellos han desarrollado una comisión, un sistema de comisiones de crisis en todas las regiones. Pero, por supuesto, estas comisiones convocan a actores importantes a nivel regional, gobernador, la Adjuntía o Defensoría del Pueblo, los diferentes actores, instituciones que son importantes. Pero esta información de inteligencia, esta información más analítica sobre las actividades ilegales, las maneja el Ministerio del Interior y tiene que ser parte de la acción, el accionar que se desarrolle a nivel regional. Esto no lo puede hacer solamente un actor, el Ministerio del Interior. No, o la pero PCM. Hay la DINI para eso, que depende de la PCM, aunque el jefe que designó Castillo, que todavía es el jefe, o en fin, que duró, no ofrezca todas las garantías, ¿no? Sí, pero conociendo el sistema de inteligencia que tienen, los reportes que hacen, hay todavía mucho por trabajar, mucho por afinar el análisis. Entonces, me parece que a nivel regional conocen también esta información y más bien los gobiernos regionales deberían ser una parte más activa de estos procesos. En todo lo que es gestión de conflictos. Por ejemplo, se ha pasado un protocolo en el cual, un lineamiento por el cual gobiernos regionales y locales tienen un rol que cumplir en la gestión de conflictos. Y lo que ocurre es que cada vez que hay un cambio de gobierno, todo lo trabajado por el gobierno anterior va a foja cero. Entonces, el gobierno nacional por sí solo no puede hacer todo lo que es la gestión del conflicto. Necesita articularse con los gobiernos regionales y desarrollar sus capacidades precisamente porque saben leer mejor lo que ocurre en sus territorios. Conocen a los actores, conocen las redes, conocen los recursos que hay y de alguna manera esta interacción, esta dinámica entre lo nacional y lo regional hace las intervenciones más potentes. De acuerdo. ¿Cómo se puede resolver el problema de la relativa ausencia en estas circunstancias de crisis de los gobernadores regionales?
Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo de sensibilización y de trabajo muy, muy fino. En Cusco, por ejemplo, el gobernador regional Juan Pablo Jean Paul Benavente, una persona muy activa en temas de conflictos, que asumía sus procesos, se sentaba al medio y hablaba con los actores y los ponía en línea y facilitaba muy bien muchos de estos procesos. Deberían haber más Jean Paul Benaventes, ¿no? Que tengan ese entusiasmo, ese espíritu y sensibilidad para trabajar estos procesos, de manera de que se sienta la presencia de los gobernadores. Generalmente, cuando empiezan nuevos gobernadores, hay que empezar de cero, motivarlos, trabajar con ellos sobre la importancia de prevenir los conflictos en sus regiones, que desarrollen equipos, que utilicen lo que ya tienen para poder tener una presencia activa en lo que son los conflictos. ¿Y qué sabemos sobre el papel de los prefectos y subprefectos? Sabemos que Castillo se interesó mucho en el nombramiento de estos funcionarios, que son más de 2.000 y que están presentes en las provincias en nuestro país y que han sin duda jugado un rol importante en medio de estas manifestaciones y estas violencias sociales, porque muchos de ellos, sabemos, venían de Perú Libre o de Movadef o de instituciones de ese tipo. Pero ¿qué papel pueden cumplir en nuestro país, que entre tanto es una institución del siglo XIX, la prefectura, pero entre tanto tenemos un sistema mal que bien de regionalización? Los prefectos y subprefectos, en realidad, que están debajo del Ministerio del Interior, en realidad tienen que ser capacitados y entrenados constantemente, ¿no? Porque de donde vienen, generalmente vienen con sus propios criterios de su rol, su función y sobre todo cómo participar en los conflictos. En algunos casos se ha visto prefectos que efectivamente no tenían una buena contribución a los procesos, y en otros casos se veían prefectos que tenían muy buenas relaciones con los actores y más bien quedaban en la zona para persuadir, para hablar, para establecer canales. Entonces, eso no puede quedar a la deriva o a las capacidades que tenga uno u otro, o las preferencias o a las directivas que puedan enviarles, ¿no? Entonces, la decisión que han hecho de cambiar a todos los prefectos es un buen punto de inicio para empezar de cero, alinearlos a los nuevos prefectos y subprefectos y poder tener bien claro cuál es el rol que tienen. Pero sí, definitivamente en los conflictos juega un rol clave. ¿Por qué, pese a todos los presidentes cuestionados, imprisionados, etcétera, no hemos hecho progresos reales en la lucha contra la corrupción? Porque creo que la corrupción también es parte de la cultura. Y creo que todos como peruanos y peruanas tenemos ese dilema entre lo que es fácil, cortar esquinas, y lo que es mantenerse ecuánime, de acuerdo a los principios, de acuerdo a la ética, y de acuerdo a lo que la democracia requiere. Entonces, creo que el girar de hacer todo a la criolla, ¿no? Todo a las costumbres, y parar y decir, no lo voy a hacer, yo no voy a seguir con eso, no voy a acceder a pagarte por lo bajo, es un reto que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, desde los altos mandos, pero también hasta el ciudadano de pie. Giselle Guamaní, muchas gracias por su presencia acá, gracias por su análisis de lo que hemos vivido, y esperemos que el próximo año saquemos lecciones y podamos mejorar en cosas que son manifiestamente deficientes en el funcionamiento de nuestro Estado. Sí, creo que en este periodo tan doloroso que hemos vivido, todos hemos tenido algún tipo de responsabilidad, desde los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los líderes de movimientos, el gobierno nacional, las fuerzas policiales, los ciudadanos, las agrupaciones de ciudadanos, de no salir con más fuerza y más tiempo. Creo que todos hemos tenido responsabilidad en este periodo y creo que es hora
de poner nuestro esfuerzo en tratar de optar por la paz, por la tolerancia, por el respeto, por la empatía. Ojalá y que esos valores permitan que funcionen nuestras instituciones y que mejoren los servicios públicos, que es el objetivo final del Estado. Exactamente. Que los ciudadanos no vivan en el estado de desamparo y que hemos visto en que se hallan, y razón por la cual hay muchos que han protestado con razón. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Feliz próximo.